es que nosotros siempre hablamos de la carrera octava con calle 40. Lo que la gente no sabe es que la carrera octava se llama la Avenida Francisco José de Caldas desde el año 32. Antes de que estuviera aquí. Antes de que estuviera la misma universidad. Digamos, yo me lo encontré en un diálogo con el ingeniero Rafael Camerano. El ingeniero me cuenta la historia y dice, no, es que hubo un accidente. Entonces dije, bueno, pues aquí hay que hacer un trabajo de búsqueda de datos. Me metí a unas bases de datos de accidentes de avión que entre el año 67 y el año 74 a buscar. Pues una vez que encontré las noticias de aviones estrellados allá, en ese marco de los años, pues me pongo a hacer la indagación. Y entonces al fin encontré uno que coincidió. Desde ahora estás en modo podcast. Desconéctate del mundo y viaja con nosotros unos cuantos minutos. Te aseguramos que la vas a pasar muy bien y descubrirás cosas que no sabías. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia, presenta Los Cuentos de la Distri. Las historias que van más allá del cuento. Conducen Luz Esperanza Borges y Fernando Palma. Bienvenidos. Es el episodio número 9 de Los Cuentos de la Distri, las historias que van más allá del cuento, y aquí estamos desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital de Bogotá. Decana Luz Esperanza, llegamos al episodio 9. Me van pasando los recuerdos y me va pasando la experiencia también, que hablábamos hace un rato. Ya vamos adquiriendo un poco más de experiencia en este tema del podcast. ¿Cómo se ha sentido de podcaster? ¿Sabes qué bien? ¿Sabes que ya he descubierto otros dones? Una buena faceta. otras facetas, otras habilidades ocultas. Pues con el saludo a la audiencia en todo el mundo que nos escucha a través de YouTube, de Spotify, de los archivos de audio que reciben a través de sus amigos que les comparten los enlaces, les decimos bienvenidos a un reto muy chévere en este cuento que hoy armamos con un especialista. 60 años en 25 minutos. 60 años en 25 minutos. Todo un reto para nuestro invitado de hoy porque la verdad tiene el don de la palabra. Vamos a ir de los 60 a la actualidad con unos hitos muy puntuales. Muy puntuales, sí. Muy bien. Arranquemos. Entonces les cuento. Hoy, como lo habíamos prometido desde el capítulo número 1, nuevamente tenemos de invitado al profesor Carlos Reina, historiador de la Facultad de Ingeniería y quien sabe que realmente queremos con el corazón. Profe Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por compartir con nosotros todas estas historias de la Distri. Todo un gusto estar nuevamente acá compartiendo y riéndonos un poco de esas historias que no tienen que ser también tan rígidas, ¿no? Uh-huh. Eso es lo interesante y creo que es lo que ha sido llamativo de esta primera temporada. Muy bien. ¿Le parece si resumimos los 60 en algunos hitos muy puntuales? Sí, Listo. Uno de los primeros hitos en los que sería interesante que empezáramos a hablar es, cuéntenos ese tema de los alemanes y unos extranjeros y lo que tiene que ver con los doctorados, etcétera. ¿Qué fue eso? Pues la universidad, digamos que tuvo una serie de visitantes, llamémoslo así, fue privilegiada por la llegada de extranjeros. Digamos que aquí estuvieron austríacos. El profesor Alfred Koschar fue un austríaco que estuvo desde el nacimiento de la universidad, por ejemplo, y que migró a Colombia a partir de los terminación de la Guerra Mundial y llega a Colombia también como un refugiado. Okay. Vamos a tener, por ejemplo, la visita, y alguien que participó bastante en el desarrollo de ingeniería electrónica, que es Kazys Gabriūnas, por ejemplo, lituano. Vamos a tener el paso de un personaje que ha estado muy en boga últimamente, que por cuenta de los desarrollos urbanos en Bogotá, pero que pocos desconocen, que fue profesor de la universidad, que es Thomas van der Hamen. Él fue profesor de geología de la universidad. De hecho, fue su primer trabajo aquí en Colombia. Él viene acá y entre el año 56 y el año 64 más o menos, él viene a hacer y a participar en el desarrollo de lo que va a ser la escuela de maderas, laboratorio de maderas que va a crecer en lo que va a ser ingeniería forestal allá arriba en la zona del Venado de Oro, que pues hoy conocemos como la Facultad de Medio Ambiente, pero va a ser importante. Y vea lo curioso, estos días a propósito de la Feria del Libro me he encontrado con las memorias de Thomas van der Hamen,
y narra de una manera muy interesante, muy cariñosa el paso por la universidad. Es decir, su paso lo compré básicamente a ver si de pronto a veces muchas personas han pasado por acá y han olvidado un poco ese paso, y sin embargo lo cita, lo menciona como parte de sus primeros trabajos en el país, lo cual me parece muy interesante porque es el vínculo de la universidad con una serie de personajes que han estado vinculados de manera permanente. Entonces uno podría decir, ¿y por qué los extranjeros? Porque digamos que sobre todo en la década de los 60 tuvimos muchos convenios con los alemanes. Las asesorías eran permanentes y de hecho el intercambio de profesores era también una constante. ¿Cobraban caro estos señores? ¿Usted tiene datos de eso? No, la mayoría de ellos curiosamente no cobraban salario. Y lo otro era un prestigio dictar clase en una universidad. Entonces ellos venían y asistían como profesores de la universidad y no se molestaban mucho por pensar en un salario más que por el ejercicio de contribuir a la formación de ingenieros. Aquí estas visitas por los años 60 también están muy relacionadas porque Europa estaba haciendo bastante influencia en los países de Latinoamérica para contribuir en su nivel de desarrollo. De hecho, en esos años 60 es que viene también todo el soporte alemán para la creación del Centro de Metrología, que aquí también tuvo algunos profesores que lideraron y participaron en el Centro de Metrología. De hecho, recuerdo de aquí de la facultad, fue profesor de la Facultad de Ingeniería, el profesor Alfonso Lozano. Él fue el que creó el Centro de Metrología y lo crea con asesoría de alemanes. Él era profesor aquí en la Facultad de Ingeniería Industrial y por esa época empieza todo el arranque y todo el desglose de ese desarrollo. Menos mal, siempre hemos tenido para estos efectos una universidad con un estudiantado más masculino, si no tendríamos muchos alemancitos y alemancitas caminando por ahí. Seguro. Total. Sí. Profe Reina, otro hito importante. Usualmente cuando uno dice es que yo soy de la Distrital, ¿cierto? Entonces a veces de manera jocosa dicen, no, pero, o sea, algo que ver con una cárcel, etcétera. Pero bueno, sí tuvimos algo que ver con una cárcel, ¿cierto? Cuéntenos ese paso. Una de las cosas que a muchos de los que hemos estudiado en la universidad siempre ha ocurrido, ¿no? Yo no sé qué tanto ahora, pero ¿y usted qué hace? Le preguntaban a los padres y decían, no, es que mi hijo está en la Distrital. Y la gente ¿qué le respondía, pasó? ¿pero qué hizo? ¿Qué delito cometió? ¿Asociaban con cárcel distrital? Y la asociaban con la cárcel distrital. Era más conocida la cárcel distrital que la distrital. Por eso es que... Entonces, pero bueno, detrás de esto hay una historia que sucede en el año 62. En el año 62, la cárcel modelo que conocemos, pues se ubicaba en unos predios más allá de la Primera Sur, cerca del Hospital de la Ortúa. Ya les voy, el lugar es bien singular. Entonces decidieron cambiarse. La cárcel estaba muy pequeña y decidieron mover la cárcel modelo al lugar donde se encuentra hoy, el Puente Aranda. Y en su lugar pues quedó la cárcel sola, deshabitada. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces el Consejo de Bogotá se le ocurrió que había que hacer una reforma a la Universidad Distrital, que había que moverla a ese lugar, a esa sede, la sede sur, que sería la sede de la antigua cárcel modelo, y había que cambiarle el nombre. Y entonces la propuesta fue que la universidad se llamara Jorge Eliezer Gaitán. Eso construyó un mito, porque muchos todavía dicen, no, es que la universidad debería haberse llamado Jorge Eliezer Gaitán, o que se llamó en algún momento. Nunca se llamó, solo fue un proyecto, pero la prensa sí lo reseñó. La Universidad Distrital cambiará de nombre y se irá a la antigua cárcel modelo. Resulta que al final no hubo ningún desplazamiento, nunca se cambió el nombre, tampoco se ocupó el lugar, y el lugar que estaba destinado a la universidad lo ocupó la cárcel distrital. ¿Cómo es ese cuento en estas historias que usted ya cuenta con datos muy precisos? ¿Cómo es ese cuento de que Virgilio Barco, otrora presidente de Colombia, ya no en este plano, cuando fue alcalde de Bogotá dijo, cierren esa universidad y eso vuelva a un instituto? ¿Ese cuento tiene parte de verdad? Sí, ese cuento nace de varias cosas, y es que la universidad no ha estado a espaldas de lo que pasa en el escenario político, y la universidad desde que la crean pues es una universidad más o menos hasta el año 70,
que tuvimos el primer rector liberal, todos los rectores eran conservadores, entonces teníamos capellán. Entonces, pues obviamente no era algo que les llamara la atención a los liberales, y como sabemos Virgilio Barco era liberal. En esa época tuvimos un rector, nosotros a veces decimos, es que hemos tenido rectores que han sido encargados durante 5 o 7 años, ¿no? Tuvimos uno que tuvo como 10 años. Que fue Armando Castañeda. Armando Castañeda, yo digo que lamentablemente nunca le hicimos una entrevista porque él falleció hace como 4 años. Pero ese señor desde como el año 57 hasta más o menos el año 70 ocupó por lo menos unas 15 veces la rectoría. Era una rectoría política. Entonces aquí, por ejemplo, se presentó, dato que pocos saben, al cargo de rector se presentó Belisario Betancur, el expresidente. Y entonces el Consejo de Bogotá y el distrito tampoco veían esto como algo muy, muy rentable. Así es que el alcalde decidió pues decir no, esta universidad es muy pequeña, no tiene casi recursos, la infraestructura es muy mínima, porque no más bien la integramos como un instituto a la Universidad Nacional. Vea usted. Y eso ocurrió en el año 68 y digamos que es coyuntural porque ese año 68 es una cosa mundial del movimiento estudiantil, de las fuerzas de la gente que sale a la calle y todo eso. Entonces, ¿qué ocurrió aquí en el caso de la universidad? Profesores, estudiantes, los padres de familia marcharon, hicieron manifestación para evitar y para defender precisamente que la universidad siguiera existiendo como tal y que no fuera anexada a la Universidad Nacional. Bueno, llegan los años 70, profe. Sí, otro hito histórico, así, tercer hito histórico aquí, hablando de los hitos. Profe, cuéntenos cómo fue el origen de la Macarena. Ese origen es bien curioso. Un egresado de la universidad era el profesor Germán Clavijo, el ingeniero forestal, de los primeros estudiantes junto con Ramón el Tigre Pérez, de los primeros, es de la primera promoción, ingeniero forestal, y él ya había llegado a ser viceministro de Agricultura. Gracias a él se pudo conseguir los predios de allá arriba de medio ambiente, y buena parte de forestal funcionaba las oficinas, funcionaban en las oficinas del Ministerio de Agricultura. Y entonces en esa época pues empezaron a discutir un poco, bueno, necesitamos una sede, ¿qué hacemos? No hay dónde, no hay para dónde. Y en ese momento entonces le dice el rector que era Pedro Casas, le dice véngase como decano. Yo soy viceministro, vengo como decano, pues el salto salarial, todo lo que uno quiera. Sin embargo dice, bueno, yo voy allá como decano, y asume como decano de 2 carreras, porque además cada carrera era una llamada facultad. Y entonces dice, el problema es el espacio, y él, como había sido viceministro y como tenía muchos contactos, entonces recurre a alguien y le dice, bueno, ¿aquí qué predios hay? Entonces le dice, no, allá arriba están trazando la Circunvalar Norte. Esa Circunvalar pues viene desde Monserrate, se empieza a extender hacia el sur, pero allí donde está el colegio del acueducto, ahí se bifurca y hay un pedazo de tierra que no la coge nadie. Entonces él dice, bueno, pues busquemos ese pedazo de tierra. Entonces le dicen, válido, y le dicen, no, pero si eso es del acueducto, y el acueducto no va a hacer eso. Entonces Germán dice, bueno, pero tan raro, le dice, eso fue una cosa de viveza, del momento, ve, como que eso no es, eso es del acueducto, y como que si nosotros estamos haciendo prácticas allá, pero ¿cómo así que están haciendo prácticas si esos son terrenos del acueducto? Sí, allá hacen prácticas los estudiantes de forestal. Ya, pues hay que ir a hacer una visita entonces, si esos predios no se usan, y hablar con el sindicato, y bueno, y entonces en efecto dicen, planteemos una visita en un tiempo para ir a ver qué es lo que hay, y Germán reúne a los estudiantes y le dice, mire, aquí hay que hacer esa universidad, como sea, y eso van a venir a visitarlo. Y se lleva a los estudiantes colocan una cerca, colocan una valla que decía, aquí se va a construir la sede central de la facultad de la Universidad Distrital, y empezaron a sembrar árboles. Cuando vino la comisión del IDU a revisar, dijeron, no, sí, pues aquí están los muchachos tomando los de topografía, haciendo sus estudios y toda la cosa, y dicen, no, pues hablemos entonces con la gente del acueducto, si el colegio se va a expandir, y si no, pues. Entonces el sindicato decide entregarles ese terreno en comodato a la universidad,
y para que allí construya su sede, y entonces eso se hizo en el año 72. Sin embargo, se demoraron 10 años para poder construir esa sede. Ese fue, digamos, uno de los orígenes y una de las peleas y las luchas estudiantiles durante la década de los 70. Historias que se volvieron un cuento. Cuentos que tienen una verdadera historia. Estás en modo podcast. Gracias por escucharnos. Los cuentos de la Distri. Las historias que van más allá del cuento. Una producción de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Estamos de haciendo 60 años, poco más de 60 años, de los 75. ¿Ya a esta altura? Sí, señor. De la universidad y por ende de la facultad, ¿no? De ingeniería, porque nace la facultad con la universidad con la facultad de ingeniería. Pero estamos haciendo este reto, vamos bien, le quiero decir que estoy mirando el tiempo del capítulo, vamos bien. Y estamos cerrando los 70 y le voy a preguntar en estos 25 minutos por 60 años de un accidente aéreo donde tristemente hace parte gente de la universidad. Digamos, yo me lo encontré en un diálogo con el ingeniero Rafael Camerano. El ingeniero me cuenta la historia y dice, no, es que hubo un accidente. Me lo contó así como de manera anecdótica. Sin embargo, pues usted sabe que hay que ir a los datos. Entonces le pregunté, ingeniero, ¿cuándo pasó eso? Pues no sé. Eso fue como entre el 67 y el 74, pero no recuerdo. Entonces dije, bueno, pues aquí hay que hacer un trabajo de búsqueda de datos. Me metí a unas bases de datos de accidentes de avión que entre el año 67 y el año 74 a buscar. Bueno, aprendí de tipo de aviones, de tipo de accidentes y de cuántos fallecidos, y esos estrellaban aviones por todo lado. Y entonces, una vez que encontré los que ocurrieron en el norte del país, porque eso fue sobre la zona de Córdoba, donde se estrella el avión, pues una vez que encontré las noticias de aviones estrellados allá, en ese marco de los años, pues me pongo a hacer la indagación periódico por periódico, a buscar el dato a ver si encuentro. Y entonces al fin encontré uno que coincidió, dije, este puede ser. Y en efecto, en el año 72, pues un grupo de estudiantes de la universidad pues inició un viaje como lo que hacen nuestros ingenieros catastrales, forestales y demás. Y era una práctica de campo. Una salida a campo. Y lamentablemente la avioneta se estrelló. Se estrella y entonces ocurre lo siguiente. Se estrella y el lugar donde se estrella es una zona muy, muy accidentada. Los periódicos empiezan a relatar que declararon el Campo Santo porque no fue posible llegar hasta allá. Muy difícil acceso. Entonces aquí había un profesor de apellido Maecha. Y el profesor Maecha llega y dice, pero eso me parece el colmo. ¿Cómo así que después no llegaron los bomberos, no llegaron nadie? ¿Cómo así que no? Nuestros estudiantes, ¿qué pasó? Entonces dijeron, no, nosotros tenemos ingenieros que hacen catastrales, que hacen no sé qué, y organizaron una comisión. Los estudiantes consiguieron recursos para poder pagar el viaje hasta allá, llegaron hasta el lugar. Y entonces en ese lugar dijeron, no, nosotros vamos por nuestra propia cuenta. Los familiares de la gente que iba en el avión les colaboró y como a los 20-25 días llegaron al lugar, lograron rescatar los cuerpos de todas las personas que iban en el avión y los cuerpos de los... Y cuenta el profesor Rafael, dice de una forma muy emotiva porque él dice que se le nublan los ojos cada vez que... se lagriman los ojos cada vez que cuenta esa historia y dice, no, pues toda la universidad se volcó sobre el aeropuerto de Catam para ir a recoger los cajones. Entonces dice, eso fue una cosa interesante porque lo decía el profe, alguien de la distrital no deja a nadie atrás, no lo deja atrás, y eso pues incluyó este caso. Profe, otro hecho histórico, ¿qué pasó con Enrique Santos Calderón, director del Tiempo de esa época? Pues imagínense que en esa lucha de los estudiantes por presupuesto, que el problema de las sedes que estaban repartidas por varios lugares en Bogotá, en el Benjamín Herrera, en la Panamericana, pues en una de esas, en el año 75, se hizo una marcha. El día anterior se había hecho una marcha de antorchas, entonces al otro día salió la distrital a marchar para solicitar nuevamente al Consejo de Bogotá, que quedaba en el centro también, pues que nos diera presupuesto. Cuando iban llegando a la Jiménez, que era la sede donde hoy quedaba el diario El Tiempo, precisamente a mediodía salía el subdirector del Tiempo, él era en ese momento subdirector del Tiempo, salía a almorzar. Y entonces él se encuentra con los estudiantes de la universidad y los estudiantes lo confrontan. Y no solamente lo confrontan, sino que además en las fotografías se ve como un estudiante le lanza una patada y golpea al subdirector del Tiempo.
Eso obviamente generó todo un impacto nacional, porque al otro día los titulares eran subdirector del Tiempo es agredido por estudiantes de la Distrital, 200 estudiantes detenidos, 70 muchachas de la Distrital participaron de los desmanes, bueno, no sé qué. Lo curioso de esto, Fernando, es ¿sabe cómo sabemos de esta noticia? Pues algunos lo recuerdan, pero quien nos dio la pauta, curiosamente, fue el mismo ¿El de la patada? Enrique. Enrique. Claro, cuando antes de fallecer le preguntan, el año 98, le preguntan cuál es ese momento memorable de su vida que usted diga, oiga, aquí como que no importa lo que yo haga, en todo caso sigo con lo que yo pienso. Y dijo, pues fue en el año 75, cuando los estudiantes de la Distrital me pegaron. Y le digo, ¿por qué? Y dice, no, pues porque es sencillo. Yo siempre defendía a los estudiantes, pero ellos no entendieron que yo solo iba a almorzar y que pues yo no tenía culpa de todo lo que pasaba. Y tenga un patadón. Y publicó la foto, en esa época, la primera foto, y después ya yo hice el ejercicio de buscar en el archivo de periódicos para encontrar las fotos que dan la secuencia de... O sea, por estar en el lugar equivocado. Sí, y curiosamente uno podría decir, ay, pobrecito, pero no, él se reía, era jocoso, lo decía, no, es que me pegaron, fui a almorzar y me pegaron. Y pues, pero bueno, no importa, yo defiendo a los estudiantes, decía después de eso, porque él mismo intercedió para que dejaran libre a los estudiantes que habían apresado ese día. Entonces es una cosa que llama la atención, curiosamente. Como estamos en modo podcast, puedes conectarte en cualquier momento o continuar con nosotros. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital te está presentando los cuentos de la Distri, las historias que van más allá del cuento. Y llega la década de los 80, profe Carlos Reina, y tengo aquí algunos puntos para hablar con usted, con la profe y para la audiencia. Yo creo que el hito inicial es el del cierre y la apertura. O sea, el cierre, el 23 de mayo de 1979 se cerró la universidad. Sí. Y primero dijeron 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 2 años. Entonces se perdió, es decir, se calcula que eran 6.000 estudiantes y que de esos regresaron alrededor de 800. O sea, la pérdida de estudiantes fue masiva. Y lo mismo la pérdida de profesores, pues también. Pero durante ese tiempo, esos 2 años, la universidad se reestructura. Durante ese tiempo se construye la sede de la Macarena y durante ese tiempo entonces también se organiza la universidad de una manera distinta. Es decir, se va a ir perfilando, por ejemplo, el hecho de que en nuestra facultad tengamos facultad de Ingeniería de Sistemas, facultad de Ingeniería Electrónica, terminan convirtiéndose en una sola, facultad de Ingeniería de Sistemas y facultad de Ingeniería Electrónica. Y en esa misma década todas las carreras terminan agrupadas en una sola. ¿Para qué colocarle a cada una facultad si todas son una facultad? Y terminan convirtiéndose en facultad de ingeniería, que al tiempo se va a desarrollar con el Departamento de Ciencias Fundamentales, que va a ser a la postre la Facultad de Ciencias y Educación. Durante la década de los 80, la mayor parte de las ingenierías se van para la Macarena. O sea, se van para la Macarena y quedan aquí en la 40 electrónica. Básicamente va a quedar electrónica, porque sistemas pasa para arriba, va para allá. Y allá también va industrial. Y entonces vamos a tener que... Es la única década en la cual licenciados e ingenieros convivieron y convivieron pacíficamente y sin ningún problema, pero eso ocurrió en la década de los 80. Mire usted cómo siempre está históricamente comprobado. Después de las crisis vienen los procesos de transformación y evolución y crecimiento. Siempre pasa históricamente en el mundo, ¿no? Bueno, vámonos para lo más actual. Ahí manda usted. Patio Bonito, profe. La desaparición de Patio Bonito, y ya estoy ubicada en la Facultad de Ingeniería, y puntualmente la construcción del edificio Sabio Caldas. Pues Patio Bonito tiene ese nombre, ¿no? La gente dice, bueno, ¿y por qué Patio Bonito? Bueno, porque eso se lo entregan en la década de los 60. Eso era un lugar donde la Secretaría de Obras Públicas dejaba la herramienta, las cosas ahí. Entonces, los estudiantes a veces entraban ahí, a veces se ubicaban ahí, utilizaban algunos espacios y la Secretaría de Obras Públicas dijo, no, pues cójanlo, nosotros no necesitamos ese espacio, y entonces ahí se van a adaptar una serie de casitas prefabricadas con los techos en teja de Eternit,
donde hacía un calor impresionante, así como el que cuando grabamos estos podcasts. Y ahí se dictaban clases, ahí quedaban los laboratorios de Microsoft, ahí, por ahí hay fotografías de eso, pero todo eso se dictaba ahí y el calor era tremendo cuando hacía sol, pero también cuando llovía se inundaba. Me imagino la clase de las 2 de la tarde. No, eso era terrible. Y entonces, pues, como se inundaba y el barrio Patio Bonito se inundaba, era una época en la que todo eso también se inundaba, entonces decían, esto es igualito a Patio Bonito. Entonces ahí se inundaba, entonces todo el mundo pues como que... O sea, el nombre Patio Bonito es porque se inundaba igual que Patio Bonito. Igual que el barrio Patio Bonito. Ok. Entonces eso pues era una cosa, digamos, hasta curiosa. Uno decía, voy para Patio Bonito y sabía que exactamente era donde está hoy en día el Sabio Caldas. Okay. Ya en ese año, pues en aquel a los 90 empieza como el proceso de modernización, hay un cambio en el estatuto de la universidad, hay entrada de mayores recursos, se va a crear la tecnológica y en medio de esa modernización, pues entonces se decide construir el edificio que conocemos como el Sabio Caldas y el administrativo, y va a desaparecer el Patio Bonito, va a quedar ya en la memoria de la gente porque pues ahí va a aparecer el nuevo. Fue diseñado como un edificio inteligente. Eso es lo interesante. Ustedes pueden encontrar que cada salón tiene unas cajitas y en las cajitas ahí no hay nada, pero se supone que ahí iban unos dispositivos que iban a articular, manejar las cortinas eléctricas, los videobines, las cosas de esas. Eso nunca se implementó, pero eso estaba en los diseños iniciales de la construcción del edificio. Pero bueno, digamos que eso es otra historia de por qué no se hizo, pero eso fue interesante. Y en ese mismo momento también se construyó el edificio de medio ambiente, que si ustedes se dan cuenta se parece mucho a este. Sí. El perfil es muy similar, la estructura, los arquitectos y demás, ahí hay unas ciertas similitudes frente a ese tipo de cosas. Y obviamente pues ya en esa dinámica, en el año 94, por ejemplo, la Facultad de Ingeniería, particularmente Ingeniería de Sistemas, se encarga de hacer el proceso de sistematización de todas las bases de datos del distrito y empieza a manejar toda la cuestión que tiene que ver con empezamos a salir de las tarjeticas y empezamos a entrar a ya bases de datos y terminales de sistemas que eran manejadas inicialmente por el sistema de la universidad. Eso fue algo interesante en ese momento porque Rafael Camerano fue precisamente el primer director de ese sistema distrital como tal. Ya antes pues se había creado otra cantidad de cosas, pero va a aparecer eso, y en esa misma década ya se empieza a tramitar todo el asunto de la incorporación de la Academia Superior de Artes de Bogotá a la universidad. Entonces se empieza a ampliar un poco ese tipo de cosas. Estamos por llegar ya al final, pero usted ha sido un tremendo gran sintetizador de 60 años en este tiempo. Qué pena el acoso, pero le quiero hacer una pregunta para que no se me vaya. ¿Cuál es la razón por la cual la Universidad Distrital no termina teniendo una gran sede gigante? ¿Cuál fue esa razón de que terminó siendo como tan... distribuida geográficamente? Distribuida. Bueno, si uno revisa un poco la historia, y siempre hubo un sector que quiso tener una sede central. Hubo varios intentos por hacerlo. Incluso hubo uno que muy pocos recuerdan, en el año 82, que fue impulsado por el Consejo de Bogotá para entregar un terreno bastante amplio para hacer la sede central y el campus central de la universidad en lo que ahora es la zona de techo. Sin embargo, un grupo de concejales encabezado por uno de ellos, Luis Carlos Galán, se opuso, considerando que era una zona que podía tener un potencial para el desarrollo de vivienda y que en su momento pues que la distrital era muy pequeña como para que tuviera semejante espacio que se le podía entregar. Digamos que eso es una de las cosas que algunos tal vez recuerden, como Luis Carlos Galán frenó la adquisición de eso. Si no, tendríamos hoy lo que sería Plaza de las Américas, lo que sería la zona de techo de todo el parque. Eso sería parte de la universidad. Otro caso fue el que le propuso la gobernación de Cundinamarca. Le entregaba los terrenos que quedan al frente de la Secretaría de Educación hoy, sobre la 26, en la zona de la Esmeralda. Eso también existió la voluntad de entrega a la universidad de ese terreno, pero nunca se concretó. Se dejó ahí y sencillamente las administraciones pues no la concretaron. Entonces digamos que la universidad finalmente, aunque hubo muchos que quisieran tener esa sede central, existió como también una dinámica propia de la universidad, de crecer por casitas, de crecer por sedes, de crecer por dispersa, como otros modelos de universidades en el mundo que tienen
Incluso alguna vez me decía un maestro, no, es que la universidad distrital hay que pensarla como que el campus es Bogotá, y entonces por eso estamos en todo lugar, y es un proceso de centralización, y no alcanzamos de esa manera a tener un campus unificado, que es lo que yo considero que si bien es interesante tener las sedes por todo lado, creo yo que como en las universidades del mundo también tienen un campus central, independientemente de que hayan sedes satélite. El 3 de mayo de 2083 tiene una cita con nosotros a las 2 de la tarde para hablar de los siguientes últimos 60 años. Anóteselo de una vez. Claro que 3 de mayo de 2083. ¿Listo? Acá nos veremos todos. La inteligencia artificial habrá hecho su trabajo, Sí, seguramente claro, acá y seguramente un frasco con un cerebro. estaremos hablando de, ¿te acuerdas quiénes fueron los creadores de ese podcast? Exactamente, Son serán un nuestras producto versiones de inteligencia artificial metidos en nuestras cabezas en un líquido que está ahí, y ahí estaremos grabando. la voz, todo. Exactamente. Ahí les dejo otro dato, el último para cierre de este podcast. Es que nosotros siempre hablamos de la carrera octava con calle 40. Lo que la gente no sabe es que la carrera octava se llama la Avenida Francisco José de Caldas desde el año 32. Antes de que estuviera aquí. Antes de que estuviera la misma universidad. Vea O usted. sea, coincidencias Cosas de la vida. De pronto por ahí en ese sector podríamos estar pensando el tal campus grande, central de la universidad. Podría ser. Sería lindo que ahí en ese sector, donde hoy está la Facultad de Ingeniería y donde va a estar el nuevo edificio, fuera el gran campus. Con un letrero que diga Avenida Francisco José de Caldas. Lo hablamos el 3 de mayo de 2083. Y a ustedes muchas gracias por estar en los cuentos de la Distri, las historias que van más allá del cuento, con el profesor Carlos Reina, la decana Luz Esperanza, y aquí estamos siempre con ustedes al aire en Spotify y en YouTube. Nos vemos en el siguiente episodio. Valoramos mucho tu audiencia. Qué nota que hayas compartido con nosotros algo de tu tiempo en modo podcast. Todo este gran equipo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas agradece mucho tu audiencia y te invita a escuchar el siguiente capítulo, Los Cuentos de la Distri, las historias que van más allá del cuento.